¿Se ve? Sí, doctor. Sí, doctor. Y ahora se ve, ¿verdad? Ya está, se ve la presentación. Sí, doctor. Ok. Entonces, si dejaron de escuchar, por favor me avisan. Hoy vamos a hablar de lo que es o de lo que son los trastornos del sodio, hoy y mañana. Este es un tema muy importante, amigos, estudiantes, porque creo que todo internista, todo médico clínico, cardiólogo, neumólogo, gastroenterólogo, endocrinólogo, reumatólogo, nefrólogo, tiene que saber. Esto, como les digo siempre en las prácticas, enfrentarse a alteraciones del sodio o el potasio o el calcio o enfrentarse a una alteración ácido-base es un desafío para el médico. Las alteraciones del sodio pueden ser si el sodio sube o si el sodio baja. Si el sodio sube se llama hipernatremia. Si el sodio baja se llama hiponatremia. Ambas alteraciones también se conocen como disnatremias, ¿ya? Es un término que algunos lo utilizan, otros no, pero eso es lo que vamos a utilizar. Hoy vamos a hablar de las hiponatremias. ¿Cuándo hay hiponatremia? Es decir, cuando hay bajada de sodio, en dos situaciones, eso escúchenme bien. Uno, se aumenta la cantidad de agua. Es decir, ayer poníamos el ejemplo del vaso y en el ejemplo del vaso poníamos que em, a más, a más contenido de agua con el mismo soluto es dilución, ¿no es cierto? Eso sería entonces. Y disminuye la cantidad de sodio. Entonces hay dos situaciones para que se produzca hiponatremia. O aumenta la cantidad de agua o disminuye la cantidad de sodio. O si ocurren simultáneamente ambas cosas, que puede pasar. La hiponatremia, para que dé síntomas al paciente y para catalogarla como algo agudo o crónico o como para decir si esto puede o no comprometer la vida del paciente, la dividimos en hiponatremia aguda o crónica. ¿Hasta Doctor, ahí estamos bien? no está cambiando las diapositivas, doctor. ¿No están cambiando? No, se sigue en su carátula. Ahora sí es 100, doctor. Pero ahí se ve. Sí, es 100 cambió a aguda o crónica. Ahora, Sigue en aguda o crónica. ahí sigue en agudo crónica. Sí, Ahí. sigue. Ya cambió. Claro, pero no cambia cuando pongo en modo presentación. Me voy a desconectar y voy a volver a compartir, ¿ya? Ahora voy a compartir la pantalla, creo que es mejor. Y ahora me van a decir si... Ahora me van a decir si cambia. Ahora sí cambia, doctor. Ok, Ahora sí, doctor. seguimos entonces. Hiponatremia si aumenta la cantidad de agua o si disminuye la cantidad de sodio o si pasan ambas cosas, ¿ya? Depende la clínica del paciente o el pronóstico del paciente si la hiponatremia es aguda o crónica. Esto es muy importante porque si la hiponatremia es aguda, el compromiso vital de un paciente puede ser muy grave.
¿Cómo vamos a definir la hiponatremia entonces? La hiponatremia se define como la concentración de sodio plasmático menor a 135 mil equivalentes litro. Ya saben que el sodio normal va de 135 a 145. La hiponatremia es importante porque el médico debe pensar, debe analizar, debe corregir, debe tratar la hiponatremia porque esta puede ser fatal, ¿me entienden? Vamos a empezar clasificando la hiponatremia y quiero que me sigan, por favor. La hiponatremia se puede clasificar de acuerdo a la osmolaridad o la tonicidad. La tonicidad, recuerden que hemos dicho que es la parte de la osmolaridad con los moles efectivos. Entonces, la tonicidad del plasma puede ser isotónica o la hiponatremia puede ser isotónica si mantiene la osmolaridad plasmática, hipotónica si está baja o hipertónica si está sube. Hasta ahí está bien, ¿verdad? ¿Me siguen? Muy bien. ¿Están viendo? Sí, doctor. Sí, Excelente. doctor. La hiponatremia hipotónica o verdadera, por favor, tomen en cuenta esto, se va a dividir. Voy a repetir, la hiponatremia hipotónica, cuando disminuye la osmolaridad plasmática normal es de 280, ¿ya? Si baja, es hiponatremia verdadera. Esta hiponatremia hipotónica o hiponatremia verdadera se va a dividir en hiponatremia hipervolémica, normovolémica o hipovolémica. ¿Está bien? Vamos a hablar de todas estas hiponatremias a continuación. La hiponatremia isotónica se refiere a una bajada de sodio cuando la osmolaridad sérica es normal, ¿ya? Esto puede pasar en hiperlipemias o puede pasar en mieloma múltiple, es decir, cuando hay una proteína, ya sea una lipoproteína o una paraproteína, que va a aumentar la concentración. Estas hiponatremias isotónicas que ocurren en estas situaciones son también conocidas como hiponatremias o pseudohiponatremias. ¿Ya? Esto es importante. Cuando los triglicéridos aumentan en 1 gramo por decilitro, el sodio plasmático desciende en 1,7 mil equivalentes de sodio, pero es una falsa bajada, por eso tienen que ver triglicéridos cuando se enfrentan a una hiponatremia. También cuando el ascenso de las proteínas aumenta en 1 gramo por decilitro, la anatremia puede bajar en 1 mili equivalente. Entonces, estas son las pseudohiponatremias, también conocidas como las hiponatremias isotónicas. Vamos a hablar ahora de las hiponatremias hipertónicas. Recuerden que la hiponatremia verdadera es la hipotónica. Ahora estamos hablando de las isotónicas y ahora de las hipertónicas. La hiponatremia hipertónica se da cuando la osmolaridad plasmática aumenta. ¿Y cuándo puede aumentar la osmolaridad plasmática? Cuando hay hiperglucemia o se administra iatrogénicamente glucosa o se administra manitol a un paciente, que son sustancias osmóticamente activas, ¿ya? Y aquí hay un mnemotécnico que deben aprender. Por cada 100 miligramos de aumento en la glucosa, la concentración de sodio disminuye en 1,6 mil equivalentes. Creo que eso también es muy importante. Entonces, ya saben, cuando se enfrentan a una hiponatremia, lo primero es medir la osmolaridad plasmática. Si la osmolaridad plasmática es normal o está aumentada, hay que pensar en estas causas. Vamos a hablar ahora de la hiponatremia verdadera o hiponatremia hipotónica. La hiponatremia que va a dar síntomas a los pacientes, que puede matar a un paciente, es la hiponatremia
hipotónica, es decir, la hiponatremia que baja la osmolaridad plasmática, ¿ya? Esta hiponatremia hipotónica se divide en hipervolémica, normovolémica e hipovolémica, siendo la hipovolémica la más frecuente. Esta hiponatremia hipotónica se llama hiponatremia verdadera. Esta es la etiología de la hiponatremia hipotónica hipovolémica. Entonces, patologías donde hay defecto en la excreción renal de agua. Si disminuye la excreción renal de agua, el agua se retiene y el sodio se diluye, ¿no es cierto? Bueno, aquí puede ser por depresión del volumen circulante eficaz. Ayer les decía qué es el volumen circulante eficaz, que es el volumen que está en el sistema arterial y es el volumen de perfusión de los diferentes tejidos. Entonces, ¿cuándo disminuye el volumen circulante eficaz? Cuando hay pérdidas gastrointestinales como vómitos, diarreas, hemorragia digestiva, drenajes en tubo digestivo, etcétera. También pueden haber pérdidas renales cuando es iatrogenia por el uso indiscriminado de diuréticos. Puede ser un hipoaldosteronismo, nefropatías pierde sal. Las nefropatías pierde sal son raras nefropatías en las cuales los túbulos no reabsorben el sodio y se pierde de manera muy importante. O también puede haber pérdidas cutáneas, por ejemplo, las pérdidas cutáneas por sudoración excesiva en maratonistas. Esto se ha visto pues en la maratón de Boston del año 80 y tantos, no me acuerdo de qué año exactamente. Un maratonista llegó muy deshidratado y cuando llegó se desmayó. Lo llevaron al hospital y encontraron un sodio de 125 o 124. Entonces, esto puede ocurrir en personas que tienen mucha sudoración o en personas que no tienen el órgano protector que es la piel. Entonces, esto pasa en las quemaduras donde se va a perder mucho líquido. También en la insuficiencia renal, hemos dicho uso de diuréticos o disminución del aporte de solutos. Entonces, la hiponatremia hipovolémica o se pierde el líquido por estas causas que hemos mencionado o hay insuficiencia renal. La hiponatremia hipotónica hipervolémica. En este caso, la osmolaridad plasmática bajó, pero el paciente está hipervolémico, está hinchado. ¿En qué situaciones puede haber una hiponatremia hipervolémica? En las siguientes. Cuando hay reducción del volumen circulante efectivo, pero el volumen extracelular está aumentado, hay edema, insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática o síndrome nefrótico. Son situaciones hipotónicas hipervolémicas. Ya les adelanto que el tratamiento en una hiponatremia hipotónica hipervolémica es disminuir el volumen extracelular y eso se consigue con la utilización de diuréticos. Ahora la hiponatremia hipotónica normovolémica. Esta hiponatremia normovolémica baja la osmolaridad plasmática, pero el volumen está normal. Entonces, esto puede darse en pacientes que tienen un exceso de ADH, ¿ya? El ADH, que es la hormona antidiurética, evita que se pierda agua en la orina. Por eso es antidiurética, ¿no es cierto? Disminuye la diuresis. ¿Cuándo se puede dar una hiponatremia hipovolémica? Cuando hay un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, cuando hay déficit de cortisol o cuando hay hipotiroidismo. Estamos, ¿verdad? ¿Me escuchan, Sí, no? doctor. Sí, Ya. doctor. Hay un cuadro en medicina que puede darse en individuos que tienen una función renal normal, pero
que beben demasiada agua. Este cuadro se llama polidipsia primaria. Bueno, entonces, o también conocido como intoxicación por agua. Entonces, la excreción de agua es normal, pero el paciente bebe tanto que el sodio puede diluirse. Quiero que recuerden esto que hemos visto el día de ayer. Esto que estoy poniendo a su derecha en la línea amarilla es la liberación fisiológica de la hormona antidiurética. Es decir, cuando aumenta la osmolaridad plasmática, aumentan dos cosas, la sed y se libera la hormona antidiurética. ¿No es cierto? Para disminución de diuresis y presentar orina concentrada. Esto es lo normal. ¿Cuándo puede bajar la osmolaridad plasmática? Cuando hay pérdidas de agua. Pero, ¿qué es lo que pasa? En estas situaciones se libera la ADH. Esto es la liberación fisiológica, la respuesta normal del organismo a un déficit de agua, es decir, aumenta la osmolaridad, se libera la hormona antidiurética. El síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética se refiere a la liberación no fisiológica, es decir, no osmótica de la hormona antidiurética. ¿Me entienden? Es decir, el paciente no tiene déficit de agua, no ha aumentado la osmolaridad plasmática, pero el paciente tiene cantidades aumentadas de hormona antidiurética, lo que se conoce como síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Ahorita vamos a ver las causas. Cuando hay liberación de hormona antidiurética, se retiene agua y la hiponatremia en primer lugar es dilucional, es decir, se ha diluido porque ha aumentado la concentración de agua. Pero ¿por qué el individuo no tiene edemas? Porque fisiológicamente todo aumento de sobrecarga de líquidos va a liberar el péptido atrial natriurético que elimina sodio, ¿ok? Pero no produce edemas. La distensión de las fibras musculares de la aurícula derecha hacen que se libere el péptido atrial natriurético, por eso es atrial auricular o péptido auricular natriurético que va a producir esta situación. En la secreción inadecuada de hormona antidiurética, el sodio se pierde más que el agua, por eso hay hiponatremia. En estas situaciones el sodio urinario es mayor a 40. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? Quiero que entiendan bien esto. Nada, ¿verdad? Todo claro, doctor. Seguimos. ¿Cuándo puede liberar o puede secretarse de manera inapropiada? Por eso es síndrome de secreción inapropiada la hormona antidiurética. Cuando hay una producción hipotalámica de ADH no fisiológico, es decir, patologías neuropsiquiátricas, esto se ve en un accidente cerebrovascular, infecciones, psicosis, otras. Secundaria a fármacos como carbamazepina, vincristina, haloperidol, amitriptilina, fluoxetina, entre otros. Cuando hay una enfermedad pulmonar, neumonía, tuberculosis, insuficiencia respiratoria aguda, etcétera, inclusive muchos dicen el cáncer pulmonar, cuando hay el paciente está en posoperatorio, pero un posoperatorio de la glándula hipófisis, ¿no es cierto? O cuando hay muchas náuseas. También podría producirse una producción ectópica de ADH, una producción que no sea en el hipotálamo, sino que sea en un tejido periférico. Esto puede ser en el cáncer de pulmón, en cáncer de células pequeñas de pulmón, cáncer duodenal, cáncer pancreático, entre otros. O la última sería iatrogénica, que es cuando un médico indica como medicamento la hormona antidiurética, que también se conoce como vasopresina ya u oxitocina. Entonces se administra de forma externa y también podría producir un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Nosotros cuando tenemos la hiponatremia hipotónica verdadera,
ya hemos definido si es hipervolémica, normovolémica, hipovolémica. Tenemos que diagnosticar la hiponatremia, es decir, tenemos que confirmarla. Entonces, para esto, primero la osmolaridad plasmática tiene que ser baja, obviamente, por eso es hiponatremia verdadera, ¿ya? Y tenemos que descartar las causas de pseudohiponatremia. Segundo, la osmolaridad urinaria puede estar alterada. Solo en el caso de la polidipsia primaria puede estar menor a 100, pero cuando hay alteración en la excreción de agua va a estar mayor a 100. El sodio urinario, esto es importante, ¿cuándo se pide un sodio urinario? En situaciones de hiponatremia. ¿Y para qué nos sirve? Si el sodio urinario es menor de 25 miliequivalentes litro, quiere decir que hay disminución del volumen circulante efectivo. Pero si el sodio urinario es mayor a 25, puede ser un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, insuficiencia suprarrenal o uso de diuréticos. Acuérdense de esto, el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética se da en pacientes que tienen una hiponatremia verdadera, es decir, hipotónica, pero normovolémica. Ahora, ¿por qué es importante la hiponatremia? Es importante porque la hiponatremia puede matar a un paciente. La hiponatremia debe ser tratada y debe ser tratada de manera rápida en pacientes que se han presentado con hiponatremia de forma aguda. Acuérdense de eso. ¿Qué clínica va a tener este paciente? Un paciente con hiponatremia va a depender la clínica de la magnitud y de la velocidad de instauración de la misma. Primero puede tener síntomas leves o síntomas inespecíficos como astenia, adinamia, anorexia, náuseas, vómitos, disminución de la concentración. No sé si alguno de mis estudiantes en la práctica está en la clase. Ellos conocen una paciente que hoy día tenía una alteración del sodio y me preguntó cuando fui a verla 3 veces cómo me llamaba. ¿Cómo se llama? Fernando. El apellido Rengel. Ah, sí, usted es el doctor Rengel, ¿no? Sí. Pasaron 2 minutos y me dice, ¿y cómo se llama, doctor? Fernando Rengel. Ah, usted es el doctor Rengel. Ya cuando me estaba yendo, le digo, bueno, hasta mañana, nos vemos mañana. Me dice, doctor, y una pregunta, ¿cómo se llama? A la macana. Ya, pues entonces, cuando salí, su nieto que estaba ahí me dice, doctor, desde ayer está con estas alteraciones, estás con estas desorientaciones. Entonces, vemos el sodio y había bajado. Bueno, cuando la hiponatremia es más severa o es de instauración más brusca, el paciente va a tener, aparte de esto, es progresivo, va a tener obnubilación, es decir, va a estar medio dormido, con la mirada perdida, o puede estar letárgico, como que así. Y si es más grave, puede tener convulsiones y puede quedar en coma. Ahora, ¿por qué aquí dice edema cerebral por paso de líquido al interior de las células? ¿Quién me puede explicar de acuerdo a lo que hemos visto hasta el día de ayer y hoy, hasta aquí? Por favor, a ver, alguien que se anime. ¿Nadie? Bueno, fíjense, es por esto. Esto es un vaso sanguíneo que está representando al plasma. La concentración de sodio, que es la que medimos en plasma o en suero, disminuye y por efecto osmótico, ¿qué va a provocar? Atentos a la diapositiva. Esta es una neurona, pero recuerden que ósmosis es el paso de agua de menor a mayor concentración.
Si baja el sodio, por supuesto que disminuye la concentración, disminuye la osmolaridad plasmática. Por lo tanto, el flujo de agua va a ser de aquí a aquí. ¿Y qué va a pasar con la neurona? Va a pasar esto. La neurona se edematiza. Por lo tanto, toda esta clínica que hemos hablado de somnolencia, de estupor, desorientación, luego letargo, luego obnubilación, luego convulsiones, luego coma, etcétera, se debe al edema cerebral. Muy bien, creo que aquí está bien explicado. ¿Y qué es en la práctica? El edema cerebral puede matar porque va a producir un síndrome de hipertensión intracraneal. Bueno, esta es una tomografía de un paciente verdadero que tiene las circunvoluciones cerebrales normales, tiene los ventrículos laterales normales, tiene aquí el ventrículo, el otro ventrículo, etcétera. Esta es una tomografía normal, pero fíjense esta tomografía en el lado derecho de sus pantallas, no se ven ninguna de las estructuras porque el cerebro está edematizado. Si no se hace algo y este edema cerebral se ha instaurado de forma rápida, ese paciente puede fallecer. Por eso una hiponatremia debe ser, vuelvo a la primera diapositiva, debe ser evaluada, debe ser corregida y tratada lo más pronto posible, sobre todo si es aguda. ¿Y cómo vamos a tratar a nuestros pacientes que tienen esta hiponatremia? Dos consignas. Uno, aumentar la concentración plasmática de sodio. ¿Y cómo aumentamos? Administrando sodio, ¿no es cierto? Por vena. Y dos, tratar la causa subyacente. Entonces, aquí otra vez viene el ejercicio. ¿Es una hiponatremia verdadera? Sí, porque es hipotónica, ha disminuido la osmolaridad plasmática. Perfecto. Ahora es hipervolémica, normovolémica, hipovolémica. Es hipervolémica, le doy diuréticos. Es hipovolémica, administro volumen y administro sodio. Es normovolémica. Pienso en un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética y buscaré las causas, ¿no es cierto? En general, se debe administrar en una hiponatremia, sobre todo si es hipotónica, hipovolémica, sodio y líquidos porque hay depresión de volumen. En pacientes hipervolémicos se restringe agua y se dan diuréticos. Esto ya lo hemos dicho, ¿ya? En los pacientes normovolémicos o edematosos. Si el sodio está muy bajo, debe ser el tratamiento agresivo porque el paciente puede tener un edema cerebral. Para calcular el déficit de sodio de un paciente, debemos recordar lo que hemos hablado el día de ayer. ¿Cuál es el agua corporal total? Es el 60% en varones y el 50% en mujeres. Por lo tanto, si un paciente pesa 100 kilos, el agua corporal total será 60, pero para eso tenemos una formulita. Multiplicamos 60% del peso o multiplicamos el 0,6 que equivale al 60% por el peso y vamos a multiplicar esto con la diferencia del sodio deseado que queremos con el sodio del paciente. Voy a hacer un ejercicio acá, quiero que me sigan por favor. Dice, paciente varón 65 kilogramos, o sea, flaco, con hiponatremia de 114, sintomático, es decir, el paciente está mal, no puede hablar, está en coma, está mal, no responde, lo poco que responde es desorientado y después de unos minutos convulsiona y no responde más. Ese paciente se le hacen análisis y tiene 114 de sodio, o sea, es muy bajo, es grave. Vamos a aplicar la fórmula para calcular el déficit de sodio. El déficit de sodio, él pesa 65, se multiplica por 0,6, que es el 60% del agua corporal total,
y vamos a multiplicar por el sodio que queremos, 125, porque no podemos llegar a más de 11 o 12 por día, menos el sodio del paciente. Esto, operación 0.6 por 65 es 39. Por esto, 11, el déficit de sodio es 429 miliequivalentes. Esta es una forma de tratar la hiponatremia. Las ampollas de sodio en nuestro medio en Bolivia vienen de 35 miliequivalentes. Entonces, más o menos son 12 ampollas de sodio que habría que administrarle a ese paciente. ¿Está bien? Creo que eso es fácil. Así se calcula el déficit de sodio. Pero quiero que recuerden una cosa. Aquí dice nunca reponer en más de 10 mil equivalentes, 10 a 12 mil equivalentes de sodio en 24 horas, ¿ya? Para eso han estudiado y se han ideado otra fórmula que ya no tengamos que reponer mucho sodio, sino sepamos aproximadamente cuánto va a subir la natremia sanguínea con una determinada solución. Entonces, esta fórmula se llama la fórmula de Adrogué, que es una fórmula súper conocida en medicina en el ambiente hospitalario y que les va a servir muchísimo. Se trata de la diferencia del sodio perfundido, es decir, cuánto yo le voy a dar de sodio a este paciente, menos el sodio del paciente, dividido entre el agua corporal total más 1. Con esta fórmula sabremos cuánto va a aumentar la natremia con esta solución. Entonces vamos a poner un ejemplo. El suero fisiológico normal tiene 154 miliequivalentes. El paciente puede tener 124 de sodio. Ya 154 menos 124 son 30. El agua corporal total, seguimos con el ejemplo anterior, 0.6 por 65 son 39, más 1, 40. Aquí hacemos la división y nos va a salir 5, 6. Esos 5, 6 es los puntos de natremia que va a aumentar el paciente en 24 horas. Es decir, si yo tengo 124 de sodio del paciente, con esta formulita, que puede variar, por supuesto, de acuerdo a la solución que vas a darle, pero con el ejercicio que hemos hecho va a aumentar en 6 puntos, es decir, espero que para el día de mañana esa natremia esté en 130. Espero que me hayan entendido. Esto creo que es súper importante, nunca reponer el sodio en más de 10 miliequivalentes día, por favor. Sino, ¿qué puede pasar? Hay un cuadro en medicina que se llama mielinolisis pontina, que es necrosis de los núcleos que hay en el tronco cerebral, y eso puede ser por cambio brusco de osmolaridad. Entonces, ¿eso qué puede producir la mielinolisis pontina? Puede producir parálisis después de un tiempo, ¿ya? Entonces, esto siempre es importante, es una ley en medicina, no reponer a más de 10 a 12 mil equivalentes de sodio en 24 horas. Quisiera, la verdad, que me hagan alguna pregunta para que el día de mañana hablemos de hipernatremia. Podríamos hablar ahora, pero yo creo que prefiero que ahora lean este tema, porque hiponatremia, sobre todo los que van a hacer actividad hospitalaria en su vida, sepan tratarla, sepan aproximarse al diagnóstico, sepan más o menos interpretar la causa, buscar una etiología y sepan tratar. ¿Hay alguna pregunta? El sodio bajo mata, muchachos, así que no sé si alguna vez les hablaron de sodio, no sé si alguna vez han tocado estos temas, pero creo que es un tema, son vitales, sobre todo para los pacientes que van a médicos que trabajan en el hospital. ¿Hay alguna pregunta? ¿Me escuchan? A ver, les dejo la palabra. Doctor, Adelante. doctor, recuerdo que me dijeron alguna vez en una charla a la cual asistí,
algo relacionado con el sodio, pero en lugar del sodio hablamos de potasio. Me dijeron que el potasio tiene una determinada velocidad a la cual se le debe administrar al paciente. ¿A qué se debe esa velocidad? ¿O a qué velocidad hay que administrarle? Eso no lo entendí muy bien cuando nos dieron la charla. Ya, pero cuando te han hablado de la charla, te han hablado de sodio y potasio, ¿no es cierto? Y ahorita tú me estás preguntando de potasio. Sí, doctor. Pero no hemos hablado pues de potasio, hemos hablado de sodio. De potasio vamos a hablar pasado mañana. Entonces, tú tienes que, no tiene nada que ver, o sea, a ver chicos, entiéndanme por favor, recuerden la clase del día de ayer. Para mantener la homeostasia o equilibrio en el organismo, las fuerzas osmóticas deben ser iguales dentro y fuera de la célula. Dentro de la célula el potasio es el más importante y fuera de la célula el sodio es el más importante. Pero no hay una relación directa entre las alteraciones del sodio con las alteraciones del potasio. Bueno, por supuesto que cuando hablemos de potasio, no puedes dar potasio rápidamente porque te va a producir arritmias cardíacas y el paciente puede morir. No, nunca se administra rápido el potasio. Pero ahora estamos hablando de sodio y el sodio no te provoca alteración en la contracción muscular, te provoca alteraciones en el cerebro, aumentando el volumen de las neuronas, es decir, aumenta el edema cerebral. Si el edema cerebral es muy fuerte y el paciente está sintomático, tienes que pasarle sodio rápido para disminuir ese edema cerebral. No sé si te has respondido o no sé si la pregunta me la puedes volver a hacer. No, a ver, no sé. Sí, doctor, ya lo entendí un poco mejor. Entonces, el sodio, en sí el sodio no tiene ninguna relación con el potasio al momento de administrar las soluciones, No, pero se porque administra la solución de sodio rápido simplemente porque en el líquido extracelular hay mayor cantidad de sodio que en el intracelular y eso nos permite administrar sin ningún efecto adverso a comparación del potasio. estamos hablando de hiponatremia. Si baja el sodio, si baja el sodio, potencialmente el paciente va a tener un edema cerebral. Y lo que tú tienes que hacer es reponer ese sodio para disminuir el edema cerebral y disminuir la sintomatología y evitar que el paciente se muera. Lo de las concentraciones intracelulares, que es más el potasio extracelular, más el sodio, es solo un recordatorio para que nos acordemos de que tiene que haber equilibrio entre ambos compartimientos. ¿Está bien? Pero estamos hablando de hiponatremia y de hiponatremia, la hiponatremia mata por edema cerebral y si tú quieres evitar la muerte de ese paciente, tienes que corregir ese sodio, ¿ya? La velocidad de instauración de sodio no es tan peligrosa como la administración de potasio, pero es otra cosa. No hay relación directa entre la bajada de sodio con la bajada de potasio. Bueno. Está bien, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta o aclaración? Pregunten porque creo que es el momento de que ustedes pregunten. No tengan miedo, nunca piensen que mi pregunta va a ser tonta, no, nada que ver. Es el momento de equivocarse ahora, muchachos. No importa, por más tonta que sea la pregunta, despejar la duda siempre es importante. Si hay alguna pregunta más, háganla. Doctor, disculpe, hace rato hablaba sobre un tratamiento agresivo para reposición de sodio. ¿A qué se refería exactamente con eso? Agresivo cuando la sintomatología es fuerte. Es decir, si la hiponatremia es de instauración aguda o los síntomas de la hiponatremia son severos, es decir, el paciente ya no está somnoliento solamente, sino está estuporoso, está en coma o convulsiona, el tratamiento debe ser agresivo, porque ese paciente, si no haces nada, en las próximas horas se muere. A eso me refiero con tratamiento agresivo. Gracias, doctor. ¿Alguna otra cosa? Voy a dejar de compartir. Si alguien quiere hacer alguna pregunta más, hágala ahora, por favor.
Mañana estaríamos hablando de hipernatremia, que es otro caso bien interesante. Ahora en el hospital tengo una paciente con hipernatremia que tiene 156 de sodio. Entonces esa paciente también tiene sintomatología. Mañana vamos a hablar de hipernatremia, que es lo contrario a la hiponatremia. Bueno, los espero mañana a las 5. Por favor, quisiera que motiven a sus compañeros, por favor, para que haya más asistencia. Con estas palabras terminamos la clase de hoy y nos vemos el día o nos encontramos virtualmente el día de mañana. ¿Está bien? Está bien, Adiós. doctor. Hasta mañana. Hasta mañana. Doctor. Luego de la tarde. Gracias. Chao. Hasta mañana, doctor.